Muy buenas tardes, tengan todos, redescucha, qué gusto acompañarnos este día martes, antesala del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en esta semana que creo que cae pues obviamente quincena y casi pues fin de semana. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Corte Abierta, la vida cotidiana de los abogados, donde tocamos los temas de interés jurídicos para la gente universitaria y también para la ciudadanía. El día de hoy, pues agradecer precisamente a la Universidad de Durango Santander, quien hace posible la transmisión a través del 103.5 de FM en radio, a través de Facebook, que ya estamos en Facebook Live también, a través de Lobos FM 103.5 Hermosillo, a nuestro director general Marco Morales, y en los controles y aquí sobre todo en la música a Jorge Morales. Moga, ¿qué tenemos el día de hoy o qué plan tienes para la música antes de presentar a nuestra gran invitada? Buenas tardes, doctor. Pues hoy vamos a platicar acerca de eso que acaba de vivir el fin de semana, ¿no? Que fue el Super Bowl. Ah, claro. ¿Qué número fue ya? 60. El 60 ya. Sí, no, pues es que es un ícono ese evento a nivel mundial por la capacidad y así pues es. Tú estás en los controles de la música, tú te vas a encargar porque los comentarios obviamente pues fueron muy divididos, que aquí en este caso estaremos hablando de la música. Moga. El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967. Sí, el primer ganador fue Green Bay. Sí, de ahí creo que está el trofeo Vince Lombardi. Sí, Vince Lombardi. Y de hecho, pues vamos a tener algunos de los artistas que más han destacado en los shows, ¿no? Ya supimos la situación que ocurrió ahora con Bad Bunny, que estaba un poquito tensa por lo que está ocurriendo con el presidente de Estados Unidos, y parece ser que como que más o menos lo había como tipo no amenazado, pero sí que se iba a llevar una sorpresa. Y estuvieron curiosamente lo que fue el presidente y toda su gente esperando el show de medio tiempo. Y resulta ser que Bad Bunny dio la sorpresa porque mandó un mensaje al mundo. Sí, claro, sí lo vimos más que provocar al presidente. Ahora sí que fue una como cachetada con guante blanco, ¿verdad? Perfecto. Y nadie se lo esperaba. Ahí, te doy 2-3 ideas de los Super Bowls que me acuerdo. Sí. Uno de ellos que más me gustó, si puedes poner una de las presentaciones, Madonna, que fue Madonna, ¿cómo se llama esto? Black Eyed Peas, creo también, Black donde Eyed salió Peas. Slash. Bueno, ahí te lo dejo de tarea. Muy bien. Muchas gracias, mi estimado Moga. Bueno, Radio Escuchas, un gusto saludarlos, y el tiempo en Corte Abierta pues siempre apremia. El día de hoy, como lo estuvieron viendo en mis redes sociales, tenemos una gran invitada con un gran tema, y creo yo que para todos los abogados y abogadas penalistas, pues una parte fundamental en lo que es nuestro día a día, sobre todo los que se dedican a la postulancia y a la litigación, que es la audiencia inicial. El día tenemos hoy a la licenciada, y ahorita voy a decir probablemente también maestra, Iris Armenta Hernández, quien ella tiene 2 maestrías, una en litigación oral, otra en amparo. Ha sido docente en la Universidad de Sonora en la materia procesal penal, en el posgrado, y aquí los datos más importantes para mi gusto como ahorita como conductor y sobre todo también como colega y abogado, pues ella trabajó en la Defensoría de Oficio, que ahorita le podemos preguntar precisamente en esta audiencia inicial qué función tiene un defensor de oficio. Estuvo 2 años en Ministerio Público, que también vamos a ver esa figura que le hemos visto en otras ocasiones, y estuvo 5 años en la unidad de litigación. Pues precisamente en el 2016 entraron los juicios, bueno, no digo los juicios orales, el nuevo código obligatorio, donde se deriva precisamente toda esta nueva forma, que ya no es tan nueva, pero audiencias iniciales, intermedias y juicios orales. Ella estuvo a cargo de esa unidad que se creó, y ella fue la primera en llevar el primer juicio oral aquí en el estado de Sonora en el 2016. Luego entonces, como verán, creo yo que el tema de hoy es una invitada experta para que nos platique sobre la audiencia inicial, que se inicia precisamente cuando una persona está llamada a una investigación, un citatorio, una flagrancia o una orden de aprehensión. Pero pues le voy a dejar con la experta. Iris, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida a tu programa Corte Abierta. Muchísimas gracias, buenas tardes, doctor Rodrigo, por haberme invitado. Pues yo más que contenta de compartir con ustedes pues un poquito acerca de la experiencia de quienes litigamos materia penal, de lo que nos enfrentamos día a día en los juzgados, en la práctica, en las agencias y pues en todo lo que te pueda ayudar. Perfecto, gracias. Pues con ese preámbulo, licenciada Iris,
primera pregunta que para mí es obligada, sobre todo cuando tenemos invitada mujer, abogada, litigante, ministerio público, juicios orales, clientes, defiendo, asesoro, con el contexto femenino de ser mujer, el trabajo de ser licenciada activa, litigando, juzgados, ¿lo consideras algo muy, claro, sé que es tu trabajo y tu vocación, pero algo que se tiene que ir abriendo camino, o consideras que en tu haber tanto público y ahorita como privado, la mujer está jugando ya ese papel fundamental? Y te lo digo porque los hombres que te piden como clientes tienen confianza en las mujeres, de la capacidad, ya sabes, todas estas perspectivas, para pasar a la audiencia inicial ahorita. Perdona, pero es que la tengo que hacer porque es admirable, en mi caso, y me he enfrentado también a mujeres abogadas. ¿Qué le puedes decir a las estudiantes de Derecho con esa perspectiva? Fíjate que habemos pocas abogadas penalistas. Creo que habemos muchísimas mujeres que somos abogadas, pero no sé por qué creo que la gran mayoría nos hemos enfocado o se han enfocado, yo en algún momento lo hice, quizás en la docencia, quizás también en el servicio público, en otras áreas, o también estamos acostumbrados a asociar una abogada mujer a temas en materia familiar, en materia civil, y yo creo que pocas en materia penal. Sin embargo, creo que cada vez somos más las que estamos llegando a esas áreas. No me ha sido difícil, te lo prometo en verdad, entrar a esa área o ganarse la confianza de los clientes, porque creo que creo que se ha demostrado en las audiencias día a día, lo hemos hecho, las abogadas mujeres que participamos y que nos enfrentamos en esas audiencias iniciales, audiencias intermedias, audiencias de juicio, la capacidad que tenemos. Y al contrario, fíjate, yo creo en temas como violencia familiar o como delitos de incumplimiento de obligaciones familiares, hay muchísimos clientes hombres que han llegado y han dicho, busco a una abogada mujer. Creo que el feeling, creo que parte del carácter que tenemos las mujeres son cosas o cuestiones que han hecho que ellos se decidan por una abogada mujer, y así me lo dicen abiertamente, es que las mujeres son bien aguerridas y yo o para combatir la acusación que me está haciendo una mujer, quiero a otra mujer. Totalmente, correctísimo eso que acabas de decir. A mí me ha pasado porque me han llegado en consulta, pero es que el Ministerio Público es mujer. Entonces, ya yo como hombre y tener un abogado hombre, pues por lo menos que entre mujeres puede ser, como bien dijiste la palabra, aguerrida, la defensa o la asesoría, puede generar más convicción, que sabemos que obviamente la valoración en un juez o jueza no implica eso, pero sí para la confianza de los clientes. No estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en mi práctica, Iris, y creo yo que no me dejarás mentir, hay más ministerios públicos mujeres, sobre todo con la perspectiva, que hombres, y creo yo que precisamente por eso a veces los hombres buscarán abogadas mujeres, que no hay mucho. Me ha tocado ver mucho ministerio público, pero en la sala de juicios orales, en las audiencias, afuera, o incluso no en el gremio, no es como que, ¿a qué mujer me recomiendas? Abogada penalista litigante. Sí, es que no estamos tan visibles, quizás estamos haciendo más trabajo, como te digo, en el servicio público, creo, pero no, yo creo que también, yo tengo una lista de mujeres penalistas que son excelentes, que son todas mis colegas, que son mis amigas, y que entre nosotras intercambiamos opiniones y puntos de vista. ¿Sabes dónde también? En los delitos de índole sexual, sí me ha tocado coadyuvar con abogados hombres, quizás es parte de esos estereotipos que todavía no nos terminamos de quitar de todo, de hablar de temas sexuales, de interrogar a menores, a niñas. En estos puntos yo sí me ha tocado que me inviten a colaborar para hacer estos interrogatorios o participar en esas diligencias, ¿no? Wow, increíble, qué buena perspectiva, Iris, en ese contexto. ¿Por qué? Porque creo yo que hoy en día nos está exigiendo mucho la profesionalización, la certificación y la especialidad, sobre todo, como vienes tú, en técnicas de litigación, que ahorita que iniciemos después de la pausa con la audiencia inicial, ¿qué importancia es el trabajo o la práctica no más teórica de campo? Porque todos los que litigamos tradicionalmente, pararte en el juzgado. Por eso de ahí el programa en la Corte Abierta, donde están todos los protagonistas. ¿Y tú qué has estado en los dos? Como servidora pública, Ministerio Público, asesora y defensa,
pues no cualquiera tiene ese temple. Y entonces tú tienes esta maestría en litigación. Y si antes de ir a la pausa nos puedes platicar para entrar con el tema de la audiencia inicial, ¿qué se entiende por técnicas de litigación? Porque la gente cree que es, pues abro el código, recito, leo derechos, me da pánico escénico estar jueza, juez, hay el Ministerio Público. No, ¿qué puedes decir? Porque ahorita que entremos como técnica de litigación para que la gente pueda entender un poquito más este concepto. Mira, las técnicas de litigación son las habilidades y destrezas que cuenta el abogado. Esas no las vas a encontrar en el código, no las vas a encontrar en ninguna ley. Si bien pueden existir ciertas pautas que el código nos da para hacer ciertos ejercicios o para hacer incorporación de pruebas, etcétera, yo creo que las técnicas de litigación se aprenden y se ejercitan día a día en las audiencias, acudiendo diariamente. Y las pautas que nos da el código es una cosa, pero otra es practicarlo, hacerlo, tomar cursos, hay que prepararnos como abogados. Entonces, esas son las técnicas de litigación y no hay otra forma de aprenderlas que en el campo de batalla, en corte abierta. Totalmente, gracias por usar el término, pero fíjate yo por qué lo uso mucho y en las audiencias, aquí en corte abierta, porque estamos ya lejos de que la gente pueda pensar, y ya viene, y estamos solamente también el diplomado del Código Procedimientos Civiles y Familiares, que nos va a exigir esta especialización también, porque viene la materia oral, aunque existe el juicio oral, pero bueno, la materia oral también con estas técnicas de litigación. Entonces, para irnos a la primera pausa, las técnicas de litigación, Iris, no es nomás pura exclusividad, aunque digamos es la rama madre, la penal, pero va a servir para todas las ramas, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que una de las ventajas, el sistema en Sonora inició el 15 de diciembre del año 2015 con los delitos de bagatela y ya para mayo del año 2016 ya inició con todos y cada uno de los delitos. Aproximadamente ya tengo 10 años litigando en materia del sistema acusatorio, todo lo que es cuestiones orales, y creo que te da las herramientas para ir desarrollando esas destrezas que las puedes llevar a otro campo, hables de materia civil, hables de materia familiar, de materia mercantil, donde ya se están implementando los juicios orales o las audiencias de corte oral. Entonces, el tener esas destrezas o esas habilidades que se han ido formando a través de la experiencia en la materia acusatoria o en la materia penal, creo que nos van a servir muchísimo a quienes estamos incursionando ahora con la certificación. Entonces, aunque no son ramas pues que sean iguales, pues sí comparten algunas características o a lo mejor las habilidades que vas desarrollando en una te van a servir para la otra. Totalmente. Muchas gracias. Vamos a la primera pausa y vamos a regresar de lleno ya con el tema de la audiencia inicial con la invitada Iris Armenta Hernández. Pausa musical, regresamos.
tardes, Radio Escucha. Bienvenidos aquí a la segunda pausa de nuestra entrevista y gran invitada Iris Armenta Hernández, agradeciéndole que vamos a entrar con el tema, pero antes de eso, ¿qué fue lo que escuchamos, mi estimado Moga? Pues fue la participación así del halftime o el medio tiempo del Super Bowl del 2011, que estuvo Black Eyed Peas, sí, Usher y también Slash. Es correcto, sí, fue muy impresionante. Genial, ver impresionante, ahí, que la vocalista en aquel entonces, si no mal lo recuerdo, que se volvió Fergie, ¿no? Fergie. Sí, Fergie, que luego que salió con Slash, se volvió más independiente. Así es. Muy buena concierto. Gracias, mi estimado. Abrimos el WhatsApp 6622-333313 para quien tenga una duda con nosotros, sobre todo con nuestra invitada. Y el tema de hoy, Iris, si nos puede platicar, yo creo que toda persona, hombre, mujer, yo creo que hasta los juveniles, ¿no? Que tenemos la ley especial, sí, para ellos que ya pueden ser sujetos solamente de una conducta ilícita. Lo primero que siempre nos puede preocupar es: me llegó un citatorio, me llegó un papel, me dejaron en la puerta, me dijo la vecina que me está buscando. ¿Y qué pasa? Pues bueno, busco un abogado y de repente te oyes y te están citando para audiencia inicial. ¿Qué es esto? Bueno, y cuando nos llega un citatorio, ciertamente pues genera mucha expectativa, mucha ansiedad o incluso mucha preocupación de la parte que lo recibe, sobre todo cuando no has tenido un conocimiento o un llamamiento previo por parte del Ministerio Público, sino que directamente te están citando para una audiencia, ¿no? Entonces aquí hay que identificar la calidad en la que te están citando. Te pueden citar como testigo, te pueden citar como imputado, te pueden citar como ofendido, pero difícilmente si tú no presentaste una denuncia, pues te pueden citar en tal calidad. Aquí hay que enfocarnos, yo creo, porque es lo que genera la preocupación cuando te citan como imputado. Totalmente. ¿Okay? Te están citando a un juzgado, a una audiencia, te piden que vayas acompañado de un defensor. Entonces, evidentemente genera una preocupación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, guardar la calma, hablar a su abogado de confianza si es que lo tiene, si no, acercarse al defensor de oficio para efectos de que te expliquen qué va a pasar. Yo pocas veces recomiendo que vayan directamente el día de la audiencia al citatorio. Digo, tienen que atenderlo, no por supuesto. Nada, no me acuerdo, no he hecho nada. Ajá. Y yo voy a cumplir y cierto, y se van. Y de repente ahorita nos vas a platicar todo lo que puede pasar, pero obviamente no es recomendable eso, ¿no? No es recomendable porque incluso puede ser que ya no salgas de ahí. O sea, se va a debatir. Sí, es correcto. Se van a debatir medidas cautelares y el ir sin una preparación, sin saber a qué te enfrentas, sin haber platicado con un defensor, sin haber tenido un conocimiento previo del caso por el cual te están citando, creo que puede ser riesgoso. Pregunta, Iris, comentabas ahorita que estuviste obviamente defensora de oficio y ahorita dices hablar a un abogado de confianza. ¿Pudieras platicarle a los radioescuchas precisamente, nos llegó ese citatorio o incluso, pues digo, hubo una flagrancia, pero ya estás en la cuestión penal? Pues la ley nos dice que cuando eres imputado tienes derecho a un abogado. Si nos puedes platicar precisamente pues la diferencia de un defensor o un abogado de oficio y un abogado de confianza o un abogado particular, para que la ciudadanía pues tenga que tiene esas dos opciones, pero al fin y al cabo siempre ir acompañado de un abogado. Claro, constitucionalmente el derecho del imputado de tener un defensor pues existe, ¿no? O sea, eso es innegable, es un derecho humano, el derecho de la defensa de cada persona imputada. Entonces, pues la ley establece que si no tienes los recursos para devengar o para pagar un abogado, porque evidentemente los abogados particulares pues te van a cobrar cierto honorario, no por eso quedas desprotegido. La ley te da o te cuentas con un abogado, un defensor de oficio o un defensor público. No te van a cobrar un solo peso, por supuesto que no, ya el gobierno se encarga de cubrir los honorarios correspondientes y son abogados con la misma capacidad que puede tener un defensor particular. Son abogados con cédula profesional y con bastante experiencia por los años que pueden tener y por todo lo que les ha tocado ver. Créeme, yo trabajé en la Defensoría Pública y te puedo decir que son excelentes abogados, todos y cada uno de ellos comprometidos realmente con la causa. Entonces esa es la diferencia principal, que no te van a devengar un honorario, pero también por lo mismo muchas veces están sujetas a un horario. Mientras tú al abogado particular que tú le estás pagando, estás contratando sus servicios, probablemente lo vas a encontrar en un horario más amplio que el defensor público que está sujeto como servidor público que es a un horario de oficina. No, y se la pasan en audiencias, entonces va a ser más difícil la disposición y la atención. Si quisieras, bueno, si tienes pues obviamente esa necesidad de un defensor público, porque nos ha tocado
cuando estamos apoyando también, está en audiencias. Sí, creo que esa es la clave. La capacidad es la misma, en mi opinión. Sí, Sin también. embargo, la atención no va a ser lo mismo un particular a un defensor público o de oficio. Tú sabes que somos 24/7. Totalmente, eso es uno de mis lemas, no sé si te ha tocado verlo en mis redes cuando pongo, la defensa nunca duerme. O sea, nunca duerme, descansa, pero no duerme porque estás con todo el día durante tus casos, tus clientes, y eso es lo que creo que nos permite un poquito, a diferencia, obviamente, el defensor de oficio, Iris, que con tu despacho o ser particular, tienes ese 24/7 de atender a tu cliente. Exactamente, creo que esas son las diferencias más grandes que podemos encontrar. Entonces ya la persona que está siendo imputada pues tendrá que elegir también hasta dónde le permite sus finanzas, contratar a un abogado o acudir a los defensores públicos, ¿no? Perfectísimo, antes de ahorita, porque el tiempo va a la segunda pausa musical, Iris, acabas de decir hasta donde lo permitan sus finanzas, no es que estamos hablando de dinero, lo que quiero preguntarte es, y la gente sepa, bueno, no es que cuánto cueste un abogado particular, lo que pasa es que si puedes explicar que estamos en la audiencia inicial, pero a grandes rasgos, de no hablar de tanta audiencia, se divide en 3 momentos o en 3 tipos de audiencias muy importantes. Igual en otra ocasión podremos invitarte nuevamente a hablar de intermedia y de juicio oral, que ahorita estamos en la audiencia inicial, pero eso es como yo le llamo el mini juicito principal, donde es un honorario, donde es una finanza, pero es la parte más importante del juicio, bueno, de la etapa penal. ¿Por qué? Porque si me puedes explicar cómo inicia la audiencia inicial. Ya dijiste ahorita el citatorio, pero bueno, Diego y yo me recomendaron a la licenciada Iris Armenta y pues te contacto y te digo, tengo audiencia inicial o me están citando. Entonces, ¿qué es lo que le dices a tu cliente? Va a pasar, nos vemos, por favor, sí. Bueno, estamos 2 minutitos más antes de la pausa musical, porque ahorita el tiempo y la invitada amerita cortos musicales y más entrevista. Adelante, por favor, si nos puedes decir qué va a pasar cuando, me contratas, ¿qué le explicas que es la audiencia inicial? Ok, rápidamente, así lo más express que se pueda, son 4 momentos muy importantes que abarcan todo lo que es la audiencia inicial, que es el momento donde se va a formular la imputación, si es que la persona llega citada, es decir, no llega detenido, nos ahorramos el controlar la forma en cómo, la legalidad de la forma de la detención. Entonces sería formular imputación, que es, te doy a conocer de qué te estoy investigando, por qué delito, etcétera. La segunda es la solicitud de vinculación a proceso, la tercera es la imposición de medidas cautelares y la cuarta el cierre de plazo de investigación. Totalmente, pues vamos a ir ahorita a la pausa musical, Iris, y entonces, si te permite, vamos a hablar de esas 4 etapas de la audiencia, pues cómo se desarrolla. ¿Por qué? Porque es como a veces vas al médico, ¿no? Y te dicen, vamos a hacer esto, y bueno, espérame, me anestesian y pues me dejo querer, como dicen. Aquí es cómo lograr la confianza y explicarle, que aquí nos escucha mucho universitario de aquí de la UDS, sobre todo saludos a ellos, estudiantes de la licenciatura y también maestrías en juicios orales, o sea, no es nomás para los principiantes. La primera parte, porque muchas veces en las noticias vemos, lo sentenciaron, quedó detenido, y creen que la palabra imputado y una vinculación ya se acabó, porque es la etapa donde genera más expectativa. Entonces, vamos a volver con esto, gran invitada Iris Armenta, pausa musical y regresamos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Es un gusto estar aquí en la mitad prácticamente. Vamos a decir, estamos en audiencia inicial con la abogada Iris Armenta y estamos precisamente en lo que sería una formulación de imputación y acusación que nos lo va a explicar. Pero antes de eso, mi estimado, ¿qué escuchamos? Estamos con el tema de Super Bowl. El Super Bowl todavía estábamos situados ahorita en el año 93, uno de los espectáculos más, yo creo que más impresionantes que se han dado en esta historia de los Super Bowl. Michael Jackson, sí, nada claro, más y nada menos. Tú le pones en YouTube el video y fue algo muy polémico ahí porque fíjate que ya ves que tienen el tiempo contado y lo que cuesta. Sí, así es. Y rompió récord porque cuando la gente que no lo ha visto lo puede ver, sale al escenario, se queda 2 minutos. 2 minutos. Parado. Y la gente, pues espérame, ya consumiendo y el dinero y él parado, pero no dejó la gente de aplaudir o de ovacionarlo, así es. Y luego empieza el show y no, pues fue la locura total, ¿no? Sí, claro que sí. Ahorita del siguiente último corte musical te platico o ve buscando por qué Metallica, tengo entendido que no se ha presentado ahí en el Super Bowl. Muy bien. Es que lo han pedido y mucho, pero hay una razón por ahí. Muy Perfecto, bien. Gracias. Bueno, el tiempo apremia. Iris, licenciada, abogada, maestra, aparte del gusto de tenerte aquí, qué bien de los audiencia inicial. La oralidad. Sí, aquí no le puedes decir a tu cliente, mira, dame este escrito, voy a llegar yo y señor juez o señora jueza, esto, etcétera. No, hablar de las técnicas de litigación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos con el cliente y empiezas a asesorar y le vas a decir qué va a pasar hasta el grado de llegar, que es lo que más todos tememos? Declaro o no declaro. Y si me pregunta el juez, ¿qué pasa en esos momentos? Fíjate, nada más así un pequeño paréntesis. Sí, perdón, lo que tú quieras. Con lo que comentas, sí me tocó muy al inicio del sistema que había abogados que llegaban con su escrito. Vengo a presentar el escrito. Híjole, ¿cómo le decimos que esto ya no existe en este nuevo sistema? Sí, era una situación muy, pues, bochornosa, porque acuérdate que existe también el derecho de una defensa adecuada. Y si el juez advierte que la defensa no está haciendo bien su trabajo, tiene la obligación de quitarlo. Entonces, sí tocó varias veces, pues, tener que sacar a varios abogados, pero bueno, la formulación de imputación es la comunicación, es lo primero, así va a iniciar la audiencia, te van a comunicar de qué se te atribuye, cuáles son los hechos, circunstancias de modo, de tiempo, de lugar, cuál es la clasificación jurídica preliminar que se le está dando a ese hecho, es decir, cuál es el delito, la forma de intervención, la naturaleza, si es dolosa o si es culposa, y las personas que declaran en tu contra. Aquí la parte más importante es entenderlo, comprenderlo. ¿Por qué? Porque lo siguiente que te va a preguntar el juez es, ¿quieres declarar o quieres guardar silencio? No quiero, licenciada, no quiero declarar, no sé qué decir, yo no hice nada, pero que le explica. Es muy importante, hasta fue viral, no sé si te tocó verlo ahora cuando hubo este cambio de jueces, que no me acuerdo si fue juez o jueza, y si no, pues lo dejamos así, pero fue viral, donde digo que si guardaba silencio le iba a perjudicar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si puedes platicar eso de que sí es cierto, es su derecho a declarar o no, pero cómo hacer entender que tu silencio no significa, porque una cosa es lo legal, pero en la vida cotidiana, Iris, como dice el dicho, el que calla otorga. ¿Y por qué no dice? Entonces, ¿cómo puedes explicarle o darle seguridad a tu cliente de que aquí no funciona así? Fíjate que a veces es un poquito complicado porque partimos de la idea de que, oye, si es inocente, pues ¿por qué no habla, claro, no? Exacto. O ¿por qué no dice cómo fueron las cosas si es que es cierto lo que él está diciendo? El que nada debe, nada teme. Es totalmente. Sin embargo, aquí hacerle explicar, o más bien, hacerle entender al imputado que el silencio no va a jugar en su contra y que en cambio el hablar sí puede ser utilizado en su contra es algo complicado, porque por naturaleza la persona cuando está siendo acusado de algo pues quiere hablar, quiere defenderse, quiere decir algo. Sin embargo, ese querer defenderse o querer decir algo en este momento tan incipiente, donde apenas el proceso va iniciando, yo le tengo que hacer ver al imputado que no siempre es la mejor estrategia el declarar. No en ese momento. Espérate. ¿Por qué? Porque esa audiencia, el Ministerio Público, en un momento más te va a hacer de conocimiento qué datos de prueba hay en tu contra. Exacto. Entonces, si todavía no lo conozco, él ya querer emitir una declaración sí puede resultar en su perjuicio. Te pongo un ejemplo. Quizás la persona diga, es que sí estuve ahí, ese día, con esa persona, en ese lugar, pero no fueron así las cosas. Sin embargo,
que ya él solo se ponga y diga, sí, sin ni siquiera saber si hay testigos que lo está señalando y lo está poniendo en el lugar. Ya reconociste y te ubicaste, ¿verdad? Entonces ahí es donde juega en tu contra. ¿Por qué? Porque le estás ahorrando el trabajo al Ministerio Público de tener una prueba que te ubique en ese lugar, en ese momento, porque tú mismo lo estás reconociendo. Entonces a veces es un poquito complicado porque la persona, insisto, inherentemente quiere defenderse y quiere decir eso, pero es como, espérate, todavía no. Digo, habrá casos, y por eso digo que se tienen que asesorar con un abogado, donde sí sea conveniente declarar en ese momento. No, porque obviamente puede haber datos que tú ya, si no fue una audiencia de un día para otro y tuviste oportunidad de incorporar con un citatorio antes, si tienes tiempo y sabes que vas a ir preparado con alguna entrevista, algún dato de prueba, que entonces sí necesitas la declaración, pues para fortalecer, ¿no? Claro, porque tu versión ya no va a ser aislada, tu versión va a estar corroborada con otros testigos, con otras periciales, donde van a hacer la factibilidad de lo que tú estás diciendo. Pero si no tienes todavía esos elementos que arropen tu declaración, creo que lo mejor es guardar silencio. Pero eso lo tiene que decidir el abogado ya en el diseño de la estrategia correspondiente. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, ahí tiene, escucha, vamos a pasar ahorita, Iris, la parte fundamental. Hay dos momentos claves, la formulación de imputación y ahorita en los casos mediáticos que han pasado en los medios y desgraciadamente en la sociedad, sobre todo en diciembre, las audiencias, las propuso el juez, cómo los dejaron en libertad, toda esta cuestión. Si puedes explicar lo que es, ok, ya te formulé acusación, viene la vinculación a proceso, y la vinculación a proceso, mucha gente, y me toca sobre todo, lo tengo que decir con periodistas, no lo absuelven, o lo sentenciaron o quedaron detenidos como si ya se hubiera acabado. Y la vinculación a proceso es la etapa o el auto, la determinación del juez que va a decidir si realmente vamos a avanzar o no. Pero ¿qué pasa ahí con, pues puedo ampliar, me lo van a dejar detenido y entre medidas cautelares? ¿Por qué? Porque creo que hay mucha, pues los abogados podemos entenderlo, y nomás los penalistas, sí. Porque no sé si has hablado con otras ramas y tampoco entienden, o sea, es delicado esto. Fíjate que yo creo, he visto mucho que en los medios ponen vinculación y ya ponen ¿cuántos años? O condena porque vincularon. No, la vinculación solamente es un permiso para continuar la investigación. Eso es. Permiso, sí, es claro. Un permiso donde el juez concede el permiso al Ministerio Público de que siga investigando. Eso es todo, la vinculación es eso, es una sujeción, es una probabilidad de que la persona haya participado o haya intervenido en el hecho que se le está atribuyendo. Y esa concesión de permiso para investigar es para ambas partes. Puede investigar el Ministerio Público, puede investigar la defensa. Entonces, el hecho de que te vinculen a proceso no significa que eres condenado, no significa que eres culpable. O sea, muy probablemente puedas obtener la sentencia absolutoria en un juicio, porque es otro momento totalmente diferente. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que dejar muy claro. La vinculación solamente es una probabilidad, es probable, sí, no, o sea, es un estándar, aunque dice la Corte que no existe un estándar atenuado, sino un estándar de razonabilidad. Lo cierto es que en la práctica lo manejamos como un estándar disminuido, la valoración que se hace de los datos de prueba, ¿no? Totalmente, el 316, la fracción tercera, lo dice clarísimo, que es que a juicio obviamente del juez de control, como bien estuvo razonado, pero indicio, un dato de prueba mínimo. Por eso ahí vamos a ir a la pausa musical, ya la última, para dejarte el programa. Iris, puedes decir qué se entiende por datos de prueba mínimos o estándar probatorio en esa audiencia. ¿Por qué? Porque si nosotros como defensa logramos llegar con un aporte de datos, entonces le ganamos la batalla al Ministerio Público y el juez puede decir, no concedo el permiso. ¿Por qué? Porque no hay elementos o la defensa pudo hacer mejor su trabajo. ¿Sería correcto? Sí, claro. Lo que pasa es que en la vinculación la pueden resolver en el momento en que tú acudes al citatorio, la pueden resolver en 72 horas o en 144 horas. Depende de la defensa y de la estrategia que tú tengas al momento. ¿Por qué? Porque las 144 horas seguramente nos dan un plazo mayor para poder ofrecer también. Decimos comúnmente pruebas, pero el nombre correcto son datos de prueba, que se van a invocar en otra audiencia, porque el juez tiene que conocer tanto la versión del Ministerio Público como la versión del imputado a través de los datos de prueba. Entonces, esto es importante porque al final el juez va a decir si vincula
o no vincula. ¿Y cuál es el estándar? Como te dije hace un momento, la razonabilidad. Es razonable, con base a lo que me está diciendo el Ministerio Público y la exposición que hace la defensa de que los hechos hayan acontecido, como dice el Ministerio Público, en muchas ocasiones la defensa logra desvirtuar que los hechos son como lo señala la gente del Ministerio Público. ¿Con qué? Con datos de prueba, periciales, testimoniales, con informes, con documentales, etcétera. Entonces esa es la importancia de tener un abogado que vaya a diseñar contigo pues la estrategia correspondiente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jorge, yo te entiendo muy bien, pero lo escuchas, creo que escuchándolo de una experta como tú y obviamente de una mujer, ¿por qué? Por esa capacidad y tú con la experiencia que tienes, pues se entiende muy fácil, pero en la práctica es difícil, porque, bueno, testigos, no, ahorita vamos a ir ya a la última pausa, pero si puedes platicar esto que acabas de decir en el principio de realidad, desveladas o como un perito, psicólogo, desvirtuar esto, cómo se recaba un dato de prueba, pues para llegar a la audiencia inicial lo mejor preparado, porque si no, pues vamos a terminar con la pregunta, ok, me vincularon y dio el permiso del juez. Pues viene la última parte, la cuarta, bueno, no tanto la complementaria, medidas cautelares. ¿Te parece? Claro, última sí. Pausa musical, regresamos a su programa Corte Abierta.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas, ya en la parte final de nuestro programa aquí en Corte Abierta, en la vida cotidiana de los abogados y con grandes invitados cuando tenemos la oportunidad que nos acompañen cada martes a través de Lobos FM 103.5, Facebook también a través de la página de Lobos FM Hermosillo. Y pues bueno, creo que esto obviamente sí fue Madonna, si no más me equivoco, mi estimado. Así es. Moga, con un conciertazo que dio ella. Viajamos hasta el 2012 con esta presentación de Madonna, que estuvo también espectacular porque pues hizo un show así como que muy de los tiempos. ¿Qué podemos hablar? De por allá de los años 300, no sé, porque no, fue jalado como bueno, por hombres corpulentos. Era como si fuera una reina de egipcio. Sí, ¿no? Claro, muy egipcia. ¿Pudiste averiguar lo de que te dije Metallica? Sí. Explícanos a ver si estamos en Está muy sencillo, así directo, nada más. Directamente, James Hetfield, líder de la banda de thrash metal, aseguró en 2016, estamos hablando de Metallica, que ellos no están interesados en tocar en el show de medio tiempo de un Super Bowl. Dicen porque no pueden bailar, no pueden saltar. Él, bueno, así lo dijo, ¿no? No soy un acróbata, no estoy en un show de variedades. ¿Sabes? Somos artistas, somos una banda. No, y aparte, esto es tras bambalinas. Decían que por eso pueden hacerlo mucho. No quieren hacer playback. Quieren tocar en vivo, literal. Si no, por eso de ahí viene el comentario de andar brincando y todo, pues, para tratar de hacer todo el show. Y te dijeron, y menos hacer eso y en playback. En playback, no me voy a meter en esos rubros, ¿no? Poner telejuicio si cantan o no, pero son las palabras de Metallica que mucha gente lo pidió. Gracias, Moga. Muy bien. Vamos a ver el próximo martes. Claro que sí. Licenciada Iris Armenta, si nos puede platicar, pues entonces nos decía, la vinculación se puede resolver en 3 momentos. Ese día la audiencia, 72 horas, 144 horas. ¿Cuándo es una? ¿Cuándo es otra? ¿Qué conviene? ¿No conviene? ¿Cómo le explicamos al cliente para qué sirve eso? Y de ahí, porque por cuestión del tiempo, si vinculan o si el juez da, como bien lo dijiste tú, ese permiso a investigar, pues va a venir la parte más temerosa de esa audiencia, si nos quedamos allá adentro o podemos salir. Bueno, ¿cuándo decides o cómo decides cuándo va a ser una, otra o la duplicidad del término? Depende del tipo de caso que sea, de la estrategia que hayas diseñado con tu abogado, porque habrá casos en los que no hay datos, no hay pruebas, no hay mayores argumentos que manifestar. Entonces, ¿para qué vas a extender? ¿Para qué vas a extender a 72 o 144 horas la resolución del juez? Que la diga en ese mismo momento. Quizá no porque no haya defensa que hacer, sino a lo mejor la defensa se puede sustentar con pura argumentación. Ajá, entonces sin necesidad de tener que ofrecer algún dato. Entonces el tiempo pues no lo vas a... Porque el tiempo de las 144 o 72 horas es para hacer actos de investigación, la defensa. Y de hecho te permiten muchas veces desahogar ahí cuando es un delito de prisión preventiva oficiosa. Si no, pues puedes ofrecer prueba para una vinculación, pero si no necesito desahogar. Puedes ofertar datos, pero no desahogar. ¿Por qué? Porque no es un delito de prisión. Pero ¿qué viene ahora? La famosa temeridad de, ¿y si me la justifican? Exactamente. Esto yo creo que es el momento, es la etapa procesal más temida de todos los abogados y por supuesto del imputado como nuestro cliente, porque si llegas a pedir la duplicidad 144 o 72 horas, es decir, no señalas que en ese momento te quieres resolver la vinculación, tendrás que enfrentar lo que es el debate de medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares es la forma en cómo se va a garantizar que el imputado no se va a sustraer de la acción de la justicia, se va a garantizar que no va a ser un obstáculo para la investigación o cómo vamos a proteger a la víctima, ¿no? A través de medidas cautelares que se establece, el código establece un catálogo que va desde lo más simple, vas a estar yendo a firmar cada cierto tiempo, ¿no? O vas a residir en un lugar determinado, hasta la más gravosa, te quedas en prisión. Sí, esa parte, ¿cómo le puedes decir al cliente que existe ese riesgo? Es que yo creo que no hay ningún abogado que pueda decir, no te preocupes, vamos a ir y aún así sea un delito, porque ahorita últimamente la Fiscalía ha estado pidiendo prisión preventiva justificada en delitos patrimoniales, en delito de daños, o sea, en delitos que creo yo que para eso, como bien refieres, hay otras medidas cautelares, como de librito lo están haciendo. Entonces,
pero tampoco puedes mentirle al cliente y decir no va a pasar nada, no siempre se le tiene que decir la verdad, ¿no? Lo que pasa es que la medida cautelar tiene que ser idónea, tiene que ser proporcional y necesaria. Y parte de la proporcionalidad es poder establecer, a ver, ¿cuál es el delito por el cual te acaban de imputar? Todavía ni siquiera han decidido que eres culpable. O sea, si no ha pasado la vinculación a proceso, ni siquiera es probable responsable. Entonces, obviamente hay delitos como manifestarse quizás de daños, quizás un despojo, que son totalmente patrimoniales. Entonces, no hay una proporcionalidad entre una privación de la libertad, donde me vas a dejar en el cerezo, bajo una medida de prisión, con la proporcionalidad del delito. A veces la pena ni siquiera pues te da para poder estar en la cárcel. Sin embargo, ciertamente tenemos un problema, nos enfrentamos todos los abogados litigantes a las políticas de fiscalía, que luego hablamos si quieres de eso. Sí, claro, vas a volver a tener otra participación, créeme, muy interesante. Pero bueno, la medida cautelar, la que hay que evitar a toda costa por nuestro cliente, pues es la prisión. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que ofrecer datos de prueba que puedan establecer que nuestro imputado no es un peligro, que si el juez lo deja libre, él no va a obstaculizar la investigación, él no se va a tirar a perder, sino que va a comparecer. Totalmente. Tirar a perder, qué bien lo dijo el licenciado, porque es sustracción, ¿no? Pero tirar a perder es la clásica, ¿no? Pues es la jerga que manejamos los abogados, ciertamente es peligro. Y me gusta porque es la vida cotidiana, adelante, perfectísimo. Así es, y la tercera, pues que no va a molestar a la víctima, testigos, o puede ser un riesgo para la comunidad, ¿no? Y el código señala muy puntualmente cuando se considera que es cada una de esas circunstancias. Por ejemplo, hay peligro de sustracción, la conducta previa del imputado, si ya le he mandado tantos citatorios y no ha venido, pues quizás sea un indicio de que si lo dejamos libre o bajo unas medidas muy laxas, pues ya no lo vamos a encontrar. Totalmente. También, por ejemplo, la conducta previa de si estás molestando a la víctima, si la estás amenazando, si has ido a amenazar a los testigos de que no declaren, pues difícilmente te van a dar una medida muy ligera, o muy leve, o si ya has tratado de hacer contacto con policías, con peritos para decir que cambien los informes, pues pasa lo mismo, ¿no? Claro. Sin embargo, también pasa lo contrario, no hay datos de prueba que demuestren que tú eres un peligro para la víctima y sin embargo te dejan en la cárcel. Ahí es donde entra, licenciada, este famoso análisis de riesgo del imputado que lo hace, o que por ley señala el código, debe ser medidas cautelares, ¿no? Así es. Y muchas veces el Ministerio Público nomás a diestra y siniestra empieza a decir es un peligro, la víctima, los testigos, pero sin sustentarlo con datos objetivos. A mí en la práctica, los jueces prácticamente en la primera audiencia que ellos tienen que demostrar esos riesgos, parece que nosotros tenemos que llegar a defender que como ya no sabemos lo que va a pasar, pues que el juez tenga de dónde, pero deberíamos de poder ir tranquilos y que entonces si yo no debo nada temo, pues ¿por qué me van a sacar cosas? No, pero la realidad no es así. Sí, ¿no? Totalmente. Mira, la Corte ya lo ha dicho en la jurisprudencia 25/2024, que la presunción de inocencia como regla de trato está vigente aún en el debate de medidas cautelares. Claro. Es decir, si eres inocente, ¿por qué me vas a mandar a la cárcel? Y también esa presunción de inocencia da que la carga de demostrar que eres un riesgo para la víctima, para los testigos, de obstaculizar o de sustraerte, es el Ministerio Público. Pero como bien dices, en la práctica esto suele ser tarea de la defensa, el tener que demostrar, hey, dame la libertad, no voy a obstaculizar, no me voy a tirar a perder, etcétera, cuando no debería ser así. Sí, no, y como dices tú, si mi presunción de inocencia está libre, pues yo vengo gozando de la presunción de inocencia independientemente de la audiencia, pues porque todavía no tengo nada y ya me quiere dejar detenido como medida cautelar. Entonces creo yo que ahí es algo muy importante dentro de esta audiencia y la preparación de los abogados. Claro, porque no podemos ir como abogados, ir dispuestos o ir con la idea de que, como es el Ministerio Público quien tiene la carga de demostrar, pues que lo demuestre, y como no hay nada en la carpeta, pues ir casi a la segura y creyendo que no nos van a dar medidas restrictivas de la libertad. Digo, amparado, así tendría que ser. Llevar amparado, me han preguntado a veces al cliente, bueno, pues es que es un delito que no es ni siquiera el catado de prisión preventiva oficiosa. No, pero que la justificada, o ya ves que está de moda, le preguntan al ChatGPT. El ChatGPT me dijo esto. Ajá. Bueno, digo, está bien y es una idea, pero pues el abogado se le conoce o la abogada. Pero bueno, vamos a prevenir cualquier riesgo. Muchas veces no te da tiempo de ir a un amparo cuando tienes, y si ya no fuiste a la audiencia, que a veces te notifican de un día para otro, es precisamente para eso. Pero aún así, es recomendable, pues sí, pero tú lo haces porque obviamente es un costo, es otra área, otra materia, es otro tribunal, o sea, otro campo de acción para poder lograr
como prevención lo haces, lo estás haciendo? Mira, ¿Qué sugieres? lo que pasa es que con las reformas de 31 de diciembre del año 2024, esas reformas, yo creo que a todos los abogados, los amparos antes pues eran muy socorridos para materia de audiencias iniciales, todos llegábamos con nuestro amparo bajo el brazo. Sí, es correcto. Sin embargo, después de estas reformas ya es complicado que un amparo te lo den con efectos de que no te materialicen una prisión preventiva. Es correcto. Salvo cuando son delitos pues que no son del artículo 19 constitucional. Sí me ha tocado jueces de distrito que aún siguen señalando con, me parece que es la jurisprudencia del tribunal colegiado, bueno, del tribunal regional, Centro Norte. Exactamente, sí. Centro Norte, que aún le siguen aplicando. Correcto. Pero sí hacen muy claro, muy específico, que dice cuando sean delitos que no sean del artículo 19 constitucional. Totalmente, ¿no? Y a mí me ha tocado más como dato que te conceden la suspensión, te pones a disposición del juez, obviamente, en lo que se resuelve, si la orden está bien dictada o no, y ver si obviamente te pueden dejar sin efecto y se queda a disposición nomás la libertad, la pura libertad, pero el proceso lo sigue. Entonces, pero bueno, es un aliciente de saber que por lo menos en la audiencia inicial probablemente no quedes detenido. Sí, y sobre todo creo que el cliente tiene que ser también muy sincero, como yo siempre le digo, a ver, cuéntame a mí toda la verdad, en ciertas circunstancias, a lo mejor no me cuentes detalles, a lo mejor no me cuentes aquello, sin embargo sí necesito saber, porque el cliente muchas veces sabe, ya previamente a que le llegue el citatorio, que probablemente trae un caso. Sí, claro, o sea, no te sacaste la lotería, ya vamos a mandar citatorio, por algo, y es muy importante, fíjate, la pregunta del millón, tú le preguntas a los clientes, porque me dicen a veces los de afuera, los estudiantes, maestro, y a los clientes en materia penal, se le pregunta si lo hizo o no lo hizo. ¿Cuál es tu perspectiva en eso? Y ahorita te contesto yo la mía, porque la pregunta es para ti. Claro, fíjate que yo creo, también lo he comentado mucho con compañeros abogados y se le preguntan, yo particularmente no les pregunto. No le pregunto, ¿por qué? Porque no quiero, nunca me ha pasado, pero no quisiera que sea un motivo para prejuzgar o que llegue a empañar la labor que yo puedo realizar como abogada defensora. Evidencia, pruebas y datos objetivos con lo que trabajamos. Exactamente. Si objetivamente no está en la carpeta ningún dato que lo pueda vincular, aunque me diga él si lo hice, o sea, yo no parto de la declaración que él está manifestando. Sí, porque a veces te puedes topar, incluso como abogados, con las pruebas que tenga la fiscalía o algo, tú saber si lo hizo o no, o hay datos para que tú, pero cuál es nuestro trabajo de manera, o sea, profesional, defensa técnica adecuada, es que no nos puede importar si lo hizo o no, Así es qué puedo probar y qué no. Y ¿sabes qué? Yo creo que aún el peor de los delincuentes tiene derecho a llevar un proceso justo, esa es la mejor un proceso legal, y nosotros, y eso es algo, una frase que a mí me quedó muy grabada, yo no defiendo gente culpable, yo defiendo la legalidad del proceso que tiene derecho esa persona a llevar. Estamos totalmente en sintonía, también esas frases, diferentes formas de decirlo, pero creo yo que es algo de los penalistas. Se nos acaba el tiempo, Iris, por favor, ¿dónde te pueden contactar? Tus redes sociales, teléfono, por favor, ubicación, tu despacho, porque bueno, y obviamente pues una nueva invitación a seguir hablando de la audiencia intermedia, que es la que va a continuar esto, por favor. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación y a mí me pueden localizar, yo soy parte del despacho ARCB Abogados, ustedes nos pueden encontrar así en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram como ARCB Abogados, ahí van a encontrar nuestros números de contacto, y cualquier consulta con toda confianza pueden hacerlo. ¿Las materias que maneja el despacho? Ok, estamos especializados en materia penal, ese es como el tema por el cual nos conocen. Sin embargo, tú sabes que la materia penal pues no es ajena a otras materias, incluso va muy de la mano, sobre todo con cuestiones civiles y familiares. Claro. Entonces, por lo general, también llevamos asuntos que se deriven a otras ramas como a esas, y como no soy ajena, fui defensora de oficio mucho tiempo, 3 años, y también vengo de formación del Poder Judicial, conozco perfectamente los procedimientos civiles y familiares, también atiendo ese tipo de casos. Perfecto, pues muchas gracias, Iris Armenta, también obviamente a ti, Moga, y nos vamos a ver el próximo martes con invitados. Gracias. Lobos Cadena 7.